Si tuvieras que salvar tu vida o una parte del planeta, ¿qué harías? Esta pregunta te debe parecer ilógica, pero ¿te has percatado que tomamos esa decisión todos los días? Porque cada vez que despertamos y empezamos nuestro día, no nos damos cuenta de dónde realmente venimos. El ser humano está tan adaptado a la vida moderna que se siente el dominante del planeta. Se olvida que cada una de sus células, que la composición de su corazón y su cerebro son parte de la misma naturaleza, esa misma naturaleza que creó a los animales y las plantas, los ríos y los mares. Somos la misma esencia, somos éter, aire, tierra, agua, más y menos. Y ahí está la diferencia entre dominar el mundo y convivir en él. Estamos acostumbrados en creernos dueños de este espacio temporal y prestado en el que vivimos, pensando siempre primero en nosotros mismos y en nuestra capacidad de comprar el mundo para nuestro propio provecho. Y el día a día nos ha hecho insensibles al resto del mundo. Nos ha hecho convertir nuestra convivencia y respeto a la naturaleza en las ganas de obtener nuestro propio beneficio. Los animales son un claro ejemplo de ello. Escuchamos ahora en la ciencia los daños que causa la carne en nuestro organismo. Vemos en las redes sociales a personas vegetarianas o veganas que demuestran lo saludable que son y te ofrecen comida natural a un precio exorbitante. Desde ahí viene el egoísmo del ser humano. ¿Por qué no dejar de comer carne solo por el simple hecho de querer convivir con la naturaleza en lugar de dominarla? ¿Por qué colocarle un precio más alto a un tomate más puro y orgánico que la naturaleza se encarga de crear y colocarle un precio más bajo a uno genéticamente tratado por los humanos? La deforestación y el plástico es otro ejemplo. Las personas compran bolsas de papel para dejar de usar plástico, pero ¿cuántas personas han sembrado y mantenido un árbol? ¿Se imaginan lo verde que sería todo si cada individuo de este planeta sembrara al menos un árbol a lo largo de su vida? Pero nosotros estamos comprados por la practicidad de la vida, con lo que el consumismo ofrece para satisfacer las necesidades momentáneas. Es más fácil comprar con una bolsa de papel y sentirse bien por no usar plástico que comprar con una bolsa de papel, sentirse bien por no usar plástico y sembrar un árbol. Y sí, el plástico es necesario. Con el consumo regulado del mismo también se cuida el medio ambiente. Pero sería mejor si el 100% de personas reducen su consumo personal a la mitad, en vez de que el 1% quiera reducirlo en su totalidad para compensar la cantidad usada por otros. Todo se trata de equilibrio y conciencia. Llegamos al valor del alimento, el cual no se mide con dinero. El consumismo es tan grande que en el mundo se produce suficiente comida para alimentar hasta 10.000 millones de personas, cuando solo somos 7.500 millones de habitantes. Entonces, ¿por qué hay tanta población hambrienta? No es solo convivir con la naturaleza, sino con el resto de personas. Para nosotros es muy simple pensar que si un día no queremos acabar el brócoli en nuestro plato porque estamos llenos o no nos gusta, podemos tener la decisión de tirarlo a la basura. Imagínense cuántas personas lo hacen a diario. Cuánta comida es tirada solo porque tenemos el dinero y el poder de hacerlo. Con el 25% de comida que se desperdicia en el mundo, podrían alimentarse 870 millones de personas con hambre. Y ese es solo un factor de nuestro egoísmo. Al no ser conscientes del valor del alimento, no nos percatamos de otros recursos necesarios para su desarrollo. Para producir una almendra se necesitan 12 litros de agua. Para producir el brócoli se necesitan 128 litros. Y para producir 1 kilo de esa deliciosa palta que comemos en el desayuno, se necesitan 2.000 litros de agua. No se trata del dinero que te permita comprar todo el alimento del mundo. Es claro que su valor es mucho más que solo el monetario, sino que se trata del poder que nos hemos autoatribuido para agarrar la torta completa gracias a ese dinero y regalar tajadas pequeñas de ella al resto, cuando podríamos solo agarrar la cantidad necesaria y dejar que los demás también escojan su porción. Nuevamente, se trata de convivir. Yo, quien graba este video, aún no soy vegetariana y a veces aún me olvido de llevar bolsas de tela al supermercado. Pero de eso se trata todo, de tomar conciencia para generar cambios.
Se trata de tomar a este mundo y de cuidarlo como si fuera nuestro hogar. Se trata de entender y de pensar que somos parte de la naturaleza y que el ser humano no es ajeno al universo, sino de que es una minúscula parte de él. Nuestro deber es aprender a convivir con nosotros mismos, con la gente, las plantas y los animales. Aprender a amar la inmensidad de la naturaleza, incluyéndonos en ella. Convive y ama para que tú y el planeta sean siempre uno ante tu conciencia. Ahora te pregunto, si tuvieras que salvar tu vida o el planeta, ¿qué harías?